buenos días a todos los compañeros, a la licenciada Janet Garzón, presidenta del Conego Paraguay, a todos los presidentes y presidentas que se encuentran igualmente conectados, a nuestros colaboradores, amigos y amigas, secretarios y secretarias de los diferentes gobiernos parroquiales y técnicos y técnicas. De igual manera, un saludo a todos ustedes. Vamos a dar inicio a una parte introductoria en lo que corresponde a la base normativa. Vamos a ser un poquito súper resumidos, tanto por el tiempo también, y pedirles anticipadamente unas disculpas porque el tiempo no me ha permitido redactar un poco más ampliadamente la explicación, pero he tratado de ser lo más simplificado el por qué se debe esta contratación de seguros, y también veremos la modificación de la norma que implica realizarlo solamente en dos tipos de procesos. No sé si me permiten compartir la presentación. Listo, ¿me confirman si se ve en pantalla? Sí, sí, doctor. Confirmado, Pablo. Sí, se ve. Para quienes deseen hacer consultas para ir abarcando las temáticas, me interrumpen nomás con toda la confianza, como indicaba, se trata de hacer lo más resumido la aplicación de la normativa para la comprensión de todos ustedes. Dentro de lo que es la normativa de contratación de seguros, en primer lugar, y como indicaba, ha sido lo más práctico posible, siempre me consultan, ¿no? Y me dicen, ¿en dónde dice que debemos asegurar pues, los bienes? Y siempre hay esa duda, y tratamos también de justificar a nuestros jefes por qué el cumplimiento de la misma. Entonces, tenemos que remitirnos a las normas de control interno 406.06, en el cual se establece la identificación y la protección. Aquí nos habla netamente de la aplicación del aseguramiento, de la organización y categorización de los productos y bienes. En este caso, en la parte pertinente, en el último inciso nos dice que la protección de los bienes incluye la contratación de la póliza de seguros necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir. Se verificarán periódicamente a fin de que la cobertura mantenga su vigencia. En este sentido, hemos consultado a varias juntas parroquiales o hemos absuelto algunas consultas respecto a que ya algunas pólizas están por vencer, y obviamente los procedimientos que hoy en día son aplicables dentro de la contratación pública generan un término un poco ampliado de lo que era anteriormente. Entonces hemos sugerido extender con las aseguradoras la cobertura, por cuanto no puede quedar sin cobertura los bienes institucionales. De igual manera, recordemos que estamos hablando netamente de los bienes. De igual manera, el reglamento de administración y control de bienes del sector público, en la que esta normativa está vigente en la actualidad, se ha hecho la consulta y está actualizada la normativa. El artículo 50 nos dice sobre la procedencia y nos habla netamente sobre que la procedencia de este tipo de seguros es salvaguardar los bienes, sobre todo salvaguardar de posibles afectaciones o daños que pudiesen suscitarse, sobre riesgos, sobre robos, sobre daños, ¿no es cierto? Es justamente para qué es la procedencia de este tipo de seguros. El procedimiento, cómo debe aplicarse en la parte interna administrativa, nos habla claramente que en primer lugar debe aparecer el requerimiento. Como ustedes saben, en todo tipo de contratación o de adquisición, se debe considerar un informe de la unidad requiriente, de la unidad responsable, dirigido a la máxima autoridad que justifique la necesidad de asegurar los bienes. En este momento se está dando la base legal, entonces les pudiese servir para que dentro de este informe puedan acogerse también a lo que corresponde a la base legal. Y una vez entregado, obviamente, este informe, la máxima autoridad aprobará la adquisición o la contratación de los bienes conforme lo detallado en el informe presentado por la unidad requiriente respecto a los bienes que van a ser considerados dentro de la póliza de seguros. Recordemos también que al ser un tipo de contratación pública debe también estar constando dentro del plan anual de contratación, debe considerarse dentro de esta planificación. Entendemos que así se lo realiza. El artículo 52 del reglamento también habla sobre la clase y modalidad. Entonces aquí nos indica que se deben asegurar todos los bienes, priorizando los de propiedad, planta y equipo. Aquí ya más adelante la economista Alicia Pacuruco nos indicará cuáles son los que se recomiendan que entren al tema de asegurar los bienes. Recordemos que también las normas de control nos establecen cuáles son los considerados activos fijos. De todas maneras, más adelante se podrán hacer las consultas respecto a los mismos. Y también
este listado, este pliego, este inventario de bienes deberán estar dentro de este informe que presenta la unidad requiriente. Y por último, el artículo 53 nos habla sobre el seguimiento y vigencia. En este caso, de igual manera, la unidad requiriente, la unidad quien va a ejecutar este seguro, este plan de seguro, será quien periódicamente analice y controle la vigencia de la cobertura de la póliza, y asimismo será quien tramite en caso de algún tipo de siniestro sobre el bien, tramite a la aseguradora los reclamos que se susciten sobre alguno de ellos. No sé si existe alguna consulta, duda o continuamos. No por un momento. La otra consulta también que se me indica es si debemos contratar el seguro para las cauciones. Creo que eso ya en algunos talleres ha sido muy claro, inclusive talleres con el Ministerio de Finanzas respecto a que todos los funcionarios debemos ser caucionados. La LOCEB establece que es una obligación de rendir cauciones de las y los servidores públicos. ¿Y quiénes son los que deben efectuar este tipo de cauciones? El reglamento para el registro y control de las cauciones nos establece que son quienes desempeñan funciones de recepción, inversión, control, administración y custodia de recursos públicos. En este caso nos diferencian dos tipos, que son los dignatarios, las autoridades, los funcionarios, los trabajadores. En este caso, también ha habido consultas si los que se encuentran bajo el Código de Trabajo tienen que ser caucionados, y sí, aquí la norma establece que también los trabajadores y servidores públicos de las entidades. También hablamos de personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho público que manejen recursos públicos. Hay que tener muy en cuenta. En la ley de la Contraloría, en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, nos determina también que es obligación de la máxima autoridad identificar sujetos que hagan uso de los bienes institucionales también para que se rinda cauciones. En este caso y en estos últimos años, realmente se ha dado la práctica de técnicos profesionales que hacen uso de los bienes institucionales. Si bien no existe esta relación de dependencia con los técnicos que facturan, pero obviamente se está otorgando, se está facilitando, digamos, computadores, GPS o otro tipo de insumos o recursos públicos bajo su custodia. En este sentido, bueno, ya en próximas fechas haremos un taller también de lo que corresponde a talento humano y lo que corresponde a quienes eran considerados servidores por contratos civiles y los que son contratos de relación de dependencia. Y más bien en estos últimos años se está mezclando, digamos, esta circunstancia, porque ya en su mayoría hay técnicos que están realizando inclusive jornadas, haciendo igualmente bajo custodia de bienes e inclusive bajo supervisión de equipo técnico. Entonces, ya más adelante hay que rever esta situación, pero también es importante que en caso de mantener algún tipo de esta relación, sí es importante que la máxima autoridad identifique a estos sujetos o personal que hace uso justamente de bienes institucionales y que obligadamente también tendrán que rendir una caución. Continuemos. Eso en lo que corresponde a los dos tipos, digamos, de seguros que se hace dentro de la institución, uno de los bienes y otro para el personal. Ahora bien, otra de las preguntas que nos hacen es cómo hacemos la contratación, cómo contratamos estos seguros. Y aquí voy a hacer un poquito, digamos, en la parte expresiva de lo que establece la norma, pues a veces se encuentran otros criterios, otras interpretaciones, y realmente la situación no debe interpretarse fuera de lo que establece la norma de derecho administrativo, que debe ser objetivo y lo que está en la ley. Y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos dice, artículo 1, esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen, numeral 4, las entidades que integran el régimen seccional autónomo. Esto quiere decir que los gobiernos parroquiales tienen que cumplir lo que establece la ley. Y por su parte, el reglamento de la citada norma establece en su artículo 1 el objeto y ámbito de aplicación. Nos dice, el presente reglamento general tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En adelante la ley que crea el Sistema Nacional de Contratación Pública de aplicación obligatoria por las entidades previstas en el artículo 1, que habíamos indicado que también está involucrado los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales.
este sentido, la norma que nos establece, ya ha aclarado justamente que es obligación de los gobiernos parroquiales acatar esta norma, nos dice el artículo 107 del reglamento que hay dos tipos de contratación de lo que corresponde a seguros. Una es por régimen especial, regulado en el artículo 98 también del reglamento, que en el caso de que los proveedores sean empresas cuyo capital esté integrado por el 50% más con recursos públicos, se ejecutará y se podrá ejecutar mediante régimen especial. Sé que hoy en día la única aseguradora estatal es Rocafuertes, y bueno, ahí ya el economista también estaba al tanto de ello, pero me parece que la aseguradora Sucre, que también era del Estado, está ya en proceso de liquidación. Eso quiere decir que solamente tendríamos la opción de hacerlo mediante la aseguradora Sucre. Y el otro literal nos establece que de no efectuarse o no estar dentro de estas condiciones para el régimen especial será mediante procedimiento de licitación. Obviamente hay un proceso específico respecto a lo que corresponde a proceso de licitación de seguros, que son justamente para los casos que no están incluidos en el numeral anterior. Aquí un detalle, y aquí indicado dentro de la disposición general quinta del mismo reglamento, establece que los contratos que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos regulados tales como póliza de seguros, no observarán los formatos de los modelos de los pliegos obligatorios. En este sentido, de algunas consultas que se han realizado, se ha indicado que si bien existen modelos de pliegos que nos pueden servir para poder realizar este tipo de procesos, no es necesario que se cumpla obligadamente con el modelo, como sí se lo hace en los procesos ordinarios, como es la menor cantidad de obras, subasta, que sí es obligación el cumplimiento de estos modelos. Es por ello que inclusive quienes ya hayan podido buscar este tipo de procesos de licitación se encontrarán que dentro del archivo de contratos se encuentra subido la póliza. Obviamente la póliza de seguros es un acuerdo justamente entre la aseguradora y el asegurado, en el cual constan las firmas de las dos partes y constan las condiciones de la contratación de este tipo de seguros y la cobertura que va a darse del mismo. Es por ello que ustedes se encontrarán con estas circunstancias, estos archivos, por cuanto la norma ya excluye de la obligatoriedad del cumplimiento de los modelos. No sé si tenemos alguna duda o pregunta hasta ahí. Dianita, ¿me ayuda o continuamos? Doctor, al chat no hay ninguna consulta. No sé si tal vez algún compañero quiera tomar la palabra y hacer una consulta. No, doctor, por el momento no. Dianita, ¿me permite un momentito? ¿Cómo está? Buenos días. Eco, adelante. Buenos días, compañeros todos y todas los presentes. Como Pablito indicaba el tema del régimen especial, solamente era para aclarar. Seguros Rocafuerte liquidó ya hace tiempo, ya no está trabajando en el tema de seguros, y Seguro Sucre está ya mediante decreto ejecutivo en proceso de liquidación. Entonces definitivamente con régimen especial ya no se podría trabajar. Eso nomás quería aclararles. Muchas gracias, Eco. Entonces ya, más bien, el único proceso que se puede ejecutar para la contratación de seguros sería mediante la licitación. Continuemos. Otra circunstancia, y obviamente respetando el criterio de los colegas y de los técnicos, ha habido varias consultas y me han dicho, oiga, pero mi técnico me dice que sí podemos todavía hacer por ínfima cuantía. Entonces, aquí creo que ha sido necesario realizar y recordar de qué se trata la administración pública en el ámbito del derecho. Y la Constitución de la República del Ecuador nos dice, el artículo 226, la institución del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. Tendrán el deber de coordinar, accionar para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Es por ello que existe una diferenciación. Capaz varios técnicos, varios colegas se han incorporado recién a este mundo, digamos, del derecho público, y sí, hay una diferencia, y hay una diferencia sumamente marcada en el ámbito dogmático. Hablemos que en la parte pública siempre hemos dicho, se hace lo que está escrito. Obviamente, en el derecho público solamente se puede hacer lo que la ley establece, a diferencia que en el derecho privado. Pues en el derecho privado no hay cómo hacer lo que la ley prohíbe. En este caso, lo que la ley no prohíba, todo está permitido, pero en lo público solamente podemos ejercer lo que la ley nos atribuya.
nos amparen en esta consecuencia, y los entes del Estado solamente podemos actuar en derecho público de acuerdo a las actividades o atribuciones que nos dé la norma. En este sentido, si bien la ínfima cuantía era un procedimiento considerado dentro de la resolución 72 del CERCOP, conocemos como la codificación, sí, pero eso fue antes del mes de abril. Antes del mes de abril, en el capítulo 5 de disposiciones relativas a los procedimientos de ínfima cuantía, determinaba en el artículo 332 que podía utilizarse dentro de este proceso de ínfima cuantía siempre y cuando el valor no supere lo que establece, ¿no es cierto?, el techo para este tipo de cuantías. Pero eso antes de la emisión de la resolución 114 que fue realizada el 13 de abril. Y aquí más bien he hecho una captura de pantalla, por cuanto ya mediante esta resolución 114 se modifica y se sustituye el capítulo en el cual nos determinaba la norma que podíamos realizarlo mediante ínfima cuantía, en el cual sustituye el capítulo 5 en su totalidad, y ahora, hoy en día, en el artículo 332, que antes establecía el procedimiento de seguros, ahora nos habla sobre la ínfima consolidada o separada, que ya hace varias semanas anteriores el CERCOP nos había explicado de qué se trata este tipo de procedimientos. En este sentido, y obviamente respetando los criterios de los compañeros, dentro de la aplicación de la norma, y siempre he dicho, en la norma, en la administración pública hay todo está escrito, todo está establecido. Solamente hay que justamente identificar en dónde están los procesos. Hoy en día el procedimiento que regula la contratación de seguros se encuentra regulado en el artículo 107 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es obligación de aplicarlo de acuerdo al artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este sentido, el procedimiento, estemos o no estemos de acuerdo, es el de licitación de seguros, y que inclusive el mismo se encuentra ya dentro de las herramientas, bueno, se encontraba siempre dentro de las herramientas de la plataforma del sistema de contratación pública. Eso, compañeros, como decía, quería ser sumamente breve como parte introductoria respecto a la capacitación. No sé si hasta ahí existe alguna pregunta o alguna duda, o si no, más bien muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor. No tenemos ninguna consulta en el chat. No sé si algún compañero quiera realizar alguna consulta directa. Podría hacerlo ahora. Buenos días. Buenos Disculpe días, la Lenin. consulta. Mi nombre es Lenin Albarracín, del GAT parroquial de Molleturo. Agradecemos la intervención. Realmente nos ha sacado de algunas dudas, pero lo que más me preocupa a mí, no sé si es el caso de los demás compañeros, es cómo se realiza el proceso en sí en el portal, cómo se hacen los términos de referencia, qué documentos son los que se necesitan precontractuales para poder hacer el lanzamiento al portal. Eso realmente bueno, a mí, en mi caso no es lanzado nunca un proceso de este tipo. Entonces, esa es la duda que queremos resolver en mi caso. No sé si es que estará bien eso. Sí, Lenin. Espéreme un ratito, esperemos un ratito. Lenin, el taller justamente, esta es la parte introductoria en la parte normativa. Ya en la parte práctica, la economista Alicia va justamente a explicarles lo que es la publicación, los modelos de los pliegos y resolución. Más bien, ahí no me referí bien. Quienes tengan, digamos, alguna consulta sobre la parte introductoria en la parte normativa, o si no, eso decía más bien ya para pasar con la economista para que explique lo que Lenin nos está solicitando. Sí, justamente Lenin, acotar las palabras del doc, esa parte va a estar a cargo del economista Alicia Pacuruco. En todo caso, tenemos una consulta de Jessica Cobos en el chat, doctor Pablo. Ella nos dice, si bien se elimina expresamente el procedimiento de contratación de seguros, sin embargo, considero que sí se podría contratar bajo el argumento del artículo 331. Claro, como decía, o sea, respetando obviamente el criterio de los colegas, yo tendría que definir justamente mi criterio en base a la experiencia. La norma siempre se ha dado justamente respecto al cumplimiento de lo que establece y nos permite la ley. Normalmente se hacía esta contratación por ínfima en base al artículo 312 de la codificación que establecía anteriormente. El 331 nos habla sobre la contratación general de servicios y bienes, pero ya la casuística de la ínfima cuantía ya no regula la contratación de seguros, sino simplemente
ya se tiene que cumplir con lo que establece el reglamento, que es el artículo 107. Recordemos que este tipo de procesos está objeto de auditoría, y obviamente se estarían observando el cumplimiento del artículo 107. De todas maneras, eso digo, respeto el criterio de los compañeros y de los jurídicos que trabajan en cada una de las juntas. Muchas gracias. Doctor, tenemos algunos también comentarios. Jessica Cobos, bueno, nos dice el artículo es del reglamento, me parece que esto es un comentario. Del GAT de San Gerardo, también me parece que es un comentario. Sí, todos estamos ansiosos por ver cómo se realiza la licitación de seguros. Saludos. Saludos también al GAT de San Gerardo. Carmita Huiracocha, en el caso de Seguros Sucres no podemos hacer extensión de plazos, vamos a quedar sin cobertura hasta hacer la licitación. Me parece que también es... Sí, en este caso, bueno, en el tema de la extensión de casuísticas, que sobre todo se tiene que hacerlo con el registro y el registro en la Contraloría General del Estado, en el tema de las cauciones, perdón, de las cauciones, ellos nos han indicado que, obviamente, que incluso los municipios y varios de los municipios se encuentran en esta situación respecto al procedimiento de licitación. Entonces, ellos están recibiendo las extensiones de los seguros que se los permiten realizarlo para que puedan ingresar la información y previo a que venza el plazo. Entonces, ahí se ha sugerido que soliciten a las aseguradoras que extiendan el plazo hasta realizar el proceso. Obviamente, aquí lo que tiene que realizar la Junta o el municipio, ¿no es cierto?, es extender el oficio indicando, ¿no es cierto?, que se encuentra en procedimiento de elaboración de pliegos y de contratación y que se ha hecho una extensión para no perder la cobertura en el caso, ¿no es cierto?, que se presente a la Contraloría. En el caso de las juntas parroquiales, en el caso de la póliza de bienes que no se registra normalmente en la Contraloría, esto lo que se pudiese sugerir es, en el caso de los que tenían con Sucre, que ya no se puede hacer esta extensión, obviamente, realizar un informe respecto a este tipo de cobertura y de ser pertinente, realizar la consulta directamente a la Contraloría, a ver si ellos permiten que se proceda a realizar otro tipo de procedimiento para no perder la cobertura. Recordemos que la cobertura es también la aplicación de una norma de control interno. En este caso, más bien, creo que eran muy pocos que tenían con Sucre. Tendríamos que más bien establecer un informe entregado a la Contraloría para que ellos tengan conocimiento que el proceso de contratación se está elaborando, pero que para no perder la cobertura se va a hacer la contratación de seguros de una manera temporal o periódica. Pero eso más bien tendríamos que analizar quiénes tengan con Sucre para yo más bien hacer la gestión con la Contraloría e indicarles que se pueda realizar esta diligencia, pero sería lo más pronto posible, más bien, compañeros, para ganar el tiempo, y hasta eso sí hay que justificar que se está haciendo el debido proceso de contratación. Muchas gracias, doctor. También tenemos algún comentario de Elizabeth Nasipucha. Ella nos dice, la herramienta de necesidades de ínfima cuantía da la posibilidad de seleccionar seguros. Me parece que es un comentario, no sé si se puede dar alguna respuesta. En este caso, ya del uso de la herramienta como tal, la economista ya les va justamente a explicar. Recordemos que igual nosotros tuvimos que realizar este tipo de procedimientos, entonces ya hace 2 semanas estamos con el tema del CERCOP, haciendo las consultas, tratando de igual de mantenerla ínfima, pero realmente ya por varios criterios, tanto de CERCOP como colegas jurídicos, nos han indicado que realmente ya no se puede realizar este tipo de procedimientos por el mismo. Reitero, estemos o no estemos de acuerdo, obviamente que esperamos que a futuro se reforme nuevamente esta norma y nos aperture el uso de la ínfima cuantía, pero en la actualidad fue eliminada, digamos, en aplicación a la norma el tema de ínfima, pero ya en la herramienta ya el economista nos va a explicar más adelante. Gracias, Doc. También Mayra Chillogalli, una consulta en el chat, si tal vez existe un documento que indique sobre esto de ampliar el plazo con Seguros Sucre, ya que la renovación de seguros se puede hacer por licitación. Bueno, como decía, a ver, para justificar la ampliación de plazo es las normas que establecía de control interno que se daba en la presentación de mantener asegurado y con cobertura los bienes. Eso nos justificaría en parte la ampliación de la cobertura. Ahora, en lo que nos dice la compañera en Seguros Sucre, ya sería improbable que Sucre nos haga la extensión, salvo que hablando con ellos, pero siendo objeto ahora de liquidación, no sé si se encuentren realizando estas gestiones. Tendríamos más bien ahí
el economista que también ya ha hablado con esta compañía nos podría ahí ayudar si ellos están haciendo las ampliaciones de cobertura o si no le están realizando, como decía, tendría que ver de qué GAT se encuentran asegurados con este Sucre y que es imposible, con esta compañía Sucre, y es imposible realizar la ampliación de la cobertura, explicar esto a Contraloría para ver de qué manera podríamos con ellos solventar esta circunstancia que se ha presentado, pues no. Pero ahí sí no pudiese darle mayor información porque no sé en qué, sabemos que se encuentra en estado de liquidación la compañía Sucre, pero dudo que puedan ellos realizar alguna gestión de estas mientras se encuentren en este proceso. Muchas gracias. Buenos días. Al estar voy a tomar la palabra. Mi nombre es Maritza Cordera, soy corredora de seguros. Me invitaron mis clientes de los GATS parroquiales. Teniendo en cuenta que una empresa de seguros está en liquidación, ahorita es imposible que ellos puedan emitir algún tipo de cobertura, puesto que la ley ya a ellos les impide netamente el que hagan extensiones o emitan, porque al entrar a un proceso de liquidación ya forma parte de otro tipo de empresa por parte del Estado, el cual les limita a hacer esto. Es por eso que ahorita las extensiones de cobertura, como netamente las pólizas de cauciones, son, hablemos que la mayoría de GATS tienen un monto hasta $200 que les cuesta, pueden hacerlo mediante el artículo, subir y contratar. Pero los ramos generales, no, eso sí tienen que hacer por licitación. Y deberían contratar con otras compañías de seguros, excepto Sucre. Buenos días, yo ahí también soy de Alfa Broker, de un broker de seguros que también manejo otras juntas. Realmente con las juntas que yo manejo, yo tuve un contacto con Seguros Sucre y ya se solicitó algunas extensiones de cobertura y ya nos están realizando. Sí nos van a realizar en todos los casos que vencen en julio, que son los casos que necesitamos. Entonces yo mandé de algunas juntas ya las extensiones, esperaría yo que hasta el día de mañana o como máximo el día viernes ya me hagan llegar las extensiones. Ya tuve un correo de que me van a enviar las extensiones de cobertura. Ellos están haciendo extensiones, obviamente no de 90 días como sí lo están haciendo otras compañías, pero sí nos están haciendo hasta de un mes, 45 días, que es más que suficiente para una licitación que toma alrededor de 20 a 25 días. Entonces, realmente yo sí he tenido contacto con las personas de Sucre, sí están dispuestas y justo el día de ayer hablé y me dieron apertura a eso, de las pólizas que yo ya mandé que se hagan las extensiones. Entonces, por ese lado sí les han dado apertura, digamos, en estos casos específicos. Obviamente, si vamos a hablar de bienes o cosas por el estilo, eso no va a pasar. Pero en el caso específico de las pólizas de caución, sí se van a hacer extensiones de cobertura. Buenos días. Yo tengo una consulta porque, bueno, yo ya renové mi póliza de cauciones. Ante la ley, o sea, Mari, buenos días, Maritza, les saludo. Sí, les recomiendo que haga con otra compañía, porque ante la ley usted sabe que una empresa que ya está en liquidación ya no faculta para que tenga validez. Entonces, y seguro Sucre ahorita, como está en el ojo del huracán, sería bueno que mejor con sus juntas que maneja, vaya a otras compañías que sí están dando. Sí, obviamente eso posterior a la licitación, pero para la extensión de cobertura, ojo que ahí tenemos que tener muy en cuenta de que la Junta como tal no puede quedarse sin cobertura en una póliza de caución. Eso básicamente es algo para que la Contraloría les glose, entonces no creo que se pueda. Por esa misma razón es que Sucre, si bien es cierto, está dentro de la liquidación, ellos, dentro del decreto, se dice que ellos tienen que respaldar todos los contratos que actualmente tienen. Entonces, es algo que ellos tienen que hacerlo, y eso dice el decreto, y obviamente tienen que hacerlo, obviamente mientras lo puedan, no pueden, como digo, hacer extensiones muy largas, no pueden ahorita suscribir nuevos contratos, pero en algo que ya tienen que dar el respaldo a los clientes y a los contratos actuales. Eso es lo que me supieron decir.
Muchísimas gracias, estimada María Elena Íñiguez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este taller. Veamos si podemos ir avanzando, doctor Pablo. Sí, está bien. Más bien ahí para un poco ir el tema. Obviamente nosotros, compañeros, como Conagopare, también tenemos que darles algún tipo de ayuda y apoyo. No somos compañías de seguro, pero si no, no duden que apoyaríamos en el tema de extensiones, pero el hecho es que nosotros tenemos como Conagopare darles algún apoyo en la gestión con estas compañías. Es por eso la importancia de saber quiénes se encuentran con la compañía de seguros Sucre y Buenos días, qué tipo doctor de Pablo. póliza también, porque por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto? Como decía la compañía María Elena, si no estoy mal, ahí le veo, María, nos decía que obviamente en lo que es cobertura de las cauciones, sí posiblemente nos estén apoyando. Obviamente tendríamos que ver cuál legalidad y legitimidad tiene la extensión de las mismas y en el tema también de quiénes tienen de bienes. Por eso la importancia de saber qué GATS y qué tipo de póliza tienen con Sucre y para, obviamente, hablar con Sucre y hablar con la Contraloría, porque obviamente ya no depende de la situación de los gobiernos parroquiales. Hay dos factores que se han presentado, la reforma de la normativa y obviamente la liquidación de la compañía Sucre, porque si tuviésemos con otra compañía, obviamente la extensión no fuese un problema. Como reitero, el tema es en el registro de las cauciones, en el tipo de póliza de cauciones, que ya logramos justamente que la Contraloría acepte las extensiones previo informe o previo aviso, indicando que sí se está realizando el proceso de contratación, ¿sí? Entonces, más bien ahí quienes tengan dudas, podrían hablar con el economista, con mi persona, o Buenos quienes días. asesoran. Doctor Pablo, Sí, soy Delgado de Palmas. dígame. Quisiera intervenir porque yo, bueno, mi póliza de cauciones, en realidad yo ya la tuve que renovar porque caducaba ya el 1 de junio. Entonces yo hice los trámites para solicitar, obviamente yo no hice por licitación, yo hice igualmente por ínfime porque aún no había salido este tema y realmente estaba yo desconocía este tema de la licitación. Sin embargo, bueno, yo ya hice la renovación. Y a mí me renovaron igualmente el broker, de acuerdo a la recomendación, fue con Seguro Sucre. Luego de eso también tocamos el tema de esto de que estaba en liquidación la compañía. Sin embargo, el asesor del broker me supo manifestar que las pólizas que ya están emitidas iban a tener la cobertura del año, que es con la que me emitieron. De hecho, yo ya mandé los papeles también para registrar la póliza en la Contraloría, la cual también ya me dieron el documento donde me dieron la certificación de la póliza, donde está el registro de la póliza. Entonces, no sé, yo en realidad también ahora tengo la duda de qué puede pasar si es que la compañía está en liquidación y en realidad mi póliza ya está renovada. De hecho, nosotros ya igual cancelamos del seguro a Seguro Sucre, entonces no sé qué pueda pasar, porque de hecho a mí me dijo el asesor del broker que no habría problema con esas pólizas que ya están emitidas, porque la liquidación fue luego y esas pólizas de hecho tendrían la cobertura con la que se fueron emitidas. Adriana, hay una consulta. Usted me dice que renovó con Sucre. ¿Renovó con Sucre o con otra compañía hizo la adquisición de la póliza? Porque no le entendí si extendió el plazo con Sucre o contrató otra póliza, no sé. No, nosotros hicimos, básicamente, tuvimos ya, como la póliza de cauciones caducaba el 1 de junio, yo procedí a hacer nuevamente con el tema de las proformas a través del broker de seguros. Él me pasó algunas proformas, pero la mejor opción aparentemente fue la de Seguro Sucre, que es la misma que yo tenía del año anterior. O sea, básicamente fue una renovación con Seguro Sucre. Pero entonces ahí me dice que Sucre sí está operando, porque si le ha dado una póliza es que sí está operando, o no sé qué fecha entró al tema de liquidación. Sí, dígame. Pablito, los que ya renovaron antes de que haya el decreto ejecutivo por parte de Presidencia, se mantienen las pólizas por la cobertura que se haya renovado. Tienen que terminar con la cobertura que hayan renovado, que hayan entregado, y también tienen que seguir cumpliendo con los siniestros y todo lo demás. Y en este caso, Adrianita, usted, claro, ha adquirido antes de que entre la resolución de liquidación, entonces, más bien, ya lo ha alcanzado a hacer, digamos.
Ya, gracias, doctor. Sí, porque No. estaba con ese miedo de que si ya se liquidó y nosotros en realidad ya tenemos la póliza para un año. Claro, ya la empresa que está liquidando a Sucre debe ya estar Doctor, obligada al doctor, cumplimiento de las mismas que ya están en compromiso. Sí, sigamos, Yanita. doctor, ¿le puedo solo ejercer un comentario? Claro, dígame, Maritza. Verá, al estar una compañía de seguros en liquidación, usted sabe que al momento que ingresa a liquidación, primero van lo que queda pendiente, si es que ellos empiezan primero, y le hablo porque estaba presente en una compañía de seguros en liquidación hace muchos años. Desde ahí es la segunda o la cuarta compañía a nivel nacional que se está liquidando. Y al ingresar una compañía de seguros en liquidación, primero la compañía de seguros, si tiene cartera pendiente, empieza a cobrar su cartera pendiente. Lo último, si ahorita cualquiera de las juntas tuviera siniestro, lo último que van a hacer ahorita es pagar siniestros. Entonces, les recomiendo, si es que tienen la posibilidad y que todavía no pagan las pólizas, hagan con otra compañía, renoven anual, pero con otra compañía. Ahorita, esperando, si es que ya pagaron, las pólizas obviamente tienen que esperar que sigan su curso o pedir anulación, y si piden cancelación de la misma, la nota de crédito no se hace sino hasta finalizar todo el proceso de liquidación. Eso queda Claro, como un comentario. Ya es sí, está decisión. muy bien. Sí, muchas gracias, Maritza. Está muy bien. Y obviamente, bueno, ya eso es en los posibles que se presente algún tipo de siniestro. Y más bien con Agopadre les apoyaremos con las partes legales y pertinentes, porque si existe un documento, una póliza suscrita en fecha de que estuvo viable, hay ya regulaciones y ordenamientos jurídicos que obligan de alguna manera a presentar el reclamo o alguna demanda de cobertura, pero eso ya en los posibles. Ahí más bien ya de darse ese caso, Adrianita, ya veremos la manera de apoyarles. Sigamos, Yanita, más bien con las consultas. Sí, gracias, doctor. doctor. Muchas gracias a todos. Tenemos algunas consultas en el chat. Vamos a ver si podemos ir dando respuesta de la manera más breve, por lo que tenemos también la intervención ya de la economista Alicia Pacuruco. Entonces, voy a dar lectura. Valeria Arce nos dice, buenos días, ¿cómo están? ¿Cuál es el proceso que tenemos que hacer con Contraloría una vez que tengamos la extensión de seguro? A ver, estamos hablando en el tema de las cauciones. A ver, el procedimiento en sí está regulado dentro del reglamento de cauciones. En este sentido, ya la Contraloría tiene conocimiento de este nuevo procedimiento y sí, nos da 20 días de vencido el plazo de la póliza, y hay que tener cuidado, 20 días de vencido el plazo de la póliza para presentar y registrar la renovación, perdón, la nueva póliza. Ellos ya no hablan de renovación, sino de una nueva póliza. En este sentido, ¿no es cierto? Tenemos esos 20 días para presentar. Ahora, si hacemos la extensión de la póliza que tenemos, tendríamos que emitir el oficio, obviamente, adjuntando lo que es nómina, la póliza de extensión, el tema del presupuesto que establece el reglamento, la partida presupuestaria y todos los adjuntos, y en el oficio de requerimiento de registro, ahí debería sustentarse de lo que había yo indicado al inicio, de las normas de control, del reglamento de cauciones, que no se puede dejar sin cobertura el tema de cauciones, por lo cual, y tomando en cuenta que la Junta Parroquial se encuentra ya en procedimiento de contratación mediante el proceso de licitación, solicitamos se registre la presente extensión. No, cuidado con decir, como no teníamos conocimiento, no hemos hecho la licitación y por eso hemos hecho así, presentamos. Porque así nosotros mismos estamos diciendo que hemos inobservado la reglamentación que habíamos indicado. Tendríamos que decir que nos encontramos ya en ejecución y elaboración de pliegos, pero obviamente toma un término considerable y que para cumplir con lo que establece la norma de control interno y cumplir con lo que establece el reglamento y la Constitución, se ha hecho la ampliación para la cobertura. En este caso, quienes vayan a realizar la misma, si desean, me pueden hacer una llamadita y yo también para hablar con el personal que está a cargo del registro de cauciones de la Contraloría para que les apoyen. Con algunas juntas ya hemos realizado las mismas. Obviamente que, como decía la compañera, la extensión no es de todo el año la cobertura, porque estaríamos hablando de una renovación. La extensión será de un plazo considerable hasta que ustedes realicen el proceso de licitación y ya se contrate la póliza respectiva.
Ahora, obviamente que nos quede de experiencia. En esta situación ya el próximo año, unos 30 días antes, unos 2 mesitos antes, ya debo iniciar con el proceso y póngale en recordatorios para el siguiente año, ¿no es cierto? Ya iniciar con el proceso, porque recordemos que la unidad responsable de quien esté a cargo del tema de las pólizas es quien tiene que velar por la vigencia de las mismas. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar. También hay una consulta de Daniela Rodríguez. Nos dice, en la herramienta de necesidades de compra se puede cotizar todas las compras, no solo compras de ínfima. Me parece que esto entraría en la parte, en la exposición que dará la economista Alicia. Entonces, más bien, vamos a esperar unos minutitos. Continuamos con Yadira Puya. Ella nos dice, buenos días. Ayer me indicaron por parte de la Contraloría que tenemos 20 días para presentar la renovación de pólizas. En nuestro caso, caduca el 7 de julio. Mi consulta es, ¿podemos hacer el proceso de contratación con esa fecha o tiene que ser renovada con fecha 7 de julio? Sí, como decía, justamente sí, nos da 20 días para presentar la renovación. En este sentido, ¿no es cierto? Posiblemente ya el economista nos va a explicar, capaz que en esos 100 días se le va a hacer complicado realizar la contratación y el proceso de licitación. Ahí más bien lo que pudiese hacerse es la extensión de la póliza, ¿no es cierto? Para, como decía anteriormente, justificar que se está realizando el proceso, que se está elaborando los pliegos y poder mantener la cobertura y esté dentro de estos 20 días. Ahora, más bien hay un detalle, un tips. Si usted no ha presentado dentro de los 20 días y usted presenta fuera de los 20 días, téngalo por seguro que la Contraloría le va a responder devolviendo e indicando que no puede registrarse el proceso. Eso y algunas juntas ya han de haber pasado por ello. Entonces les va a devolver o les va a decir que no se ha cumplido con los 20 días. Y de cauciones nos posibilita que de la respuesta que nos da tenemos otros 20 días para justificar el por qué no lo hicimos dentro del periodo antes indicado. Pero obviamente esa es otra gestión que también podríamos apoyarles en eso para quienes no hayan presentado dentro de estos 20 días. Otra consulta del GAD de Chicán. Buenos días. ¿Me podría ayudar con los documentos? ¿Qué documentos se presentan en la Contraloría adjunto a la extensión de la póliza? Justo como había explicado, no estoy con la mano con el reglamento de cauciones. Más bien ahí sí me llama la secretaria, pero a ver, es como presentar nuevamente el tema de la póliza, hay que presentar la nómina, hay que presentar el CD con el archivo de la nómina debe estar establecida de acuerdo a los determinantes de la Contraloría, debe estar obviamente la póliza, suscrita por las dos partes, debe estar la petición que es del oficio, debe estar la partida presupuestaria respecto a los fondos que tiene el gobierno parroquial, y no sé si se me está yendo uno más, capaz la economista también recuerda esos requerimientos, pero esos son los que Ahí tiene Pablito en la pantalla. Justo está. Ahí está, justo, el oficio dirigido al director, que es la petición del registro de la póliza. El original y copia de la póliza, el listado, como decía, la nómina del personal caucionado, el listado de los servidores emitidos por la aseguradora, que eso está dentro de la póliza, que es como un anexo, la certificación del presupuesto emitido por la unidad financiera sobre el valor caucionado. Ahí me estaba olvidando el RUG y el código postal, que esto igual lo bajan de internet. Esos son los dos. Y el CD, tienen que llevar un CD también con este archivo de la nómina del literal C, un CD grabado justamente de eso para que ellos registren. Muchas gracias, Eco. Y Doc, tenemos también un comentario de Carmita Huiracocha, es del GAD de Chiquintá. Tiene póliza de fidelidad, vence el 11 de julio. No sé, me parece que es un comentario nomás, sí. Continuamos, Jorge Torres. Buenos días, una pregunta. Mi póliza vence el 7 de julio, pero estoy haciendo la ampliación de póliza a través de necesidades de ínfima cuantía. Mi pregunta sería, ¿estaría bien el proceso? A ver, en este caso, obviamente, dentro de los procedimientos de contratación, nos habla sobre la contratación de la póliza en la aplicación del 107. Recordemos que en uno de los talleres que dio el CERECO, ya explicó que ya no consiste en el tema de renovación, que ya no se puede hacer el tema de renovación, sino la contratación cada año de la póliza de seguros.
En este sentido, realizando un informe bien detallado a tema jurídico y técnico, pudiese sustentarse, obviamente, que la única modalidad de contratación, al no ser un proceso de contratación de pólizas, sino de una ampliación de una póliza ya existente, pudiese justificarse la contratación de una ínfima cuantía para la extensión. Obviamente, reitero, los informes a nosotros, sean los informes que nos hagan los compañeros jurídicos o técnicos que están a cargo de ello, nos sirve muchísimo para una posible auditoría, para dejar justamente justificado técnica y legalmente los procedimientos que se van a realizar. En este caso, obviamente, no le veo otra modalidad para hacer una ampliación de la póliza y cancelar los valores más que la ínfima cuantía. Pero reitero, solo en el caso del tema de la ampliación, con el informe justificado de la unidad requiriente en este caso. Gracias, doctor. Vamos a continuar. Tenemos 2 consultas más con las que daríamos por terminado para continuar con el taller. Alicia Guzmán nos dice, buenos días, no pude ingresar a tiempo al taller. Mi consulta es, ¿desde qué fecha consta la liquidación de Seguros Sucre? Eso tiene conocimiento ya la economista que ha estado de cerca siguiendo este procedimiento. Más bien, si esa es la última consulta. No, y tenemos una más, doctor. Antes de dar paso a la economista, Mayra Chillogalli nos dice, me parece que es un comentario, hay que buscar una solución inmediata si hay que iniciar la licitación. En mi caso, la póliza vence el día de mañana. Quizás, si como Conagopare nos apoya con un modelo de documento con los argumentos legales para presentar en la Contraloría. Claro, en este caso lo que pudiese hacerse es un borrador inmediato para obviamente que el informe, no sé si hay, de la Contraloría. Obviamente que el informe de contratación de ínfima no es que va a ir a la Contraloría. A la Contraloría le va a receptar, ellos no van a ver la modalidad de contratación en este momento. Ellos lo que desean es que registren las cauciones, la póliza de cauciones. Entonces, hágale, ¿no es cierto?, este procedimiento y obviamente ya esta semana realizaré algún modelo o alguna matriz respecto de acuerdo a las determinantes que estaba indicando para justificar que se ha hecho la ampliación de la póliza en aplicación al procedimiento de ínfima. Pero obviamente este informe no es que es un documento adjunto al registro de la Contraloría. Entonces, si ya me indica que es para el día de mañana, obviamente lo sugerible es que lo haga y que ya se presente y se registre y que más bien en estos días me pueda llamar o hable con el ingeniero Giovanni para concertar una reunión y poder apoyar con este documento. Muchísimas gracias, doctor. Voy a dar paso a una consulta más de Andrea González, que fue última, y con esto ya daríamos paso al economista. ¿Solo la póliza de cauciones se presenta en Contraloría o también la de los siniestros? En este sentido, hay 2 reglamentos que determinan y establecen la adquisición de la póliza de seguros. Uno es el reglamento de bienes y otro el reglamento de cauciones. En el reglamento de cauciones expresamente establece que debe registrarse la póliza en la Contraloría y ahí nos da los tiempos incluso en los que se debe presentar. En el caso del reglamento de bienes del sector público, a la fecha de ayer que había revisado, actualizada, no establece el registro de la póliza de seguros en la Contraloría. Reitero, hacemos solamente lo que está escrito. Lo que no está escrito no se hace. En este caso, no sería obligatorio realizar la entrega de la póliza de bienes a la Contraloría. Ahora, si a criterio, ¿no es cierto?, de los compañeros deseen extender un oficio indicando que se ha hecho también la contratación de los bienes, no resta tampoco, pero tampoco es obligatorio. Si algunas entidades sé que han estado también remitiendo allá, pueden remitirlo y tendrán la fe de recibido y obviamente para efectos de posteriores auditorías podrán también indicar que siempre se ha estado realizando el tema de la contratación de las pólizas de bienes. De todas maneras, reitero, la economista está más al tanto en lo que corresponde a la administración de bienes y ella también podrá asesorarles respecto a esta temática. No quisiera quitarle más tiempo al economista, siempre mis intervenciones se alargan, entonces, más bien, economista, muchas gracias por la paciencia y más bien le damos paso a usted, economista. Muchas gracias, doctor. Y sí, adelante entonces para ya empezar con la intervención de la economista Alicia Pacuruco. Buenos días, economista, adelante. Muchas gracias, Dianita, Pablito, muchas gracias por su intervención. Se van aclarando ya las dudas. Un saludo a la licenciada Janet Garzón, presidenta del Conagopare S.A.I., quien hace lo posible para que nosotros estemos aquí una vez más compartiendo
este tema de mayor importancia. No quiero dejar claro también que hemos tratado de esta capacitación salga de la fuente desde el CERCOP, pero lamentablemente el CERCOP se encuentra en ciertos cambios y ahorita no nos están ayudando con las capacitaciones puntuales como lo veníamos haciendo antes. Entonces, lo que nos dicen es que lo hagamos por los webinars y eso, y no hay capacitaciones puntuales. Por esa razón, nosotros hemos hecho estas capacitaciones previo a hacer nuestro proceso de seguros. En nuestro caso, solamente lo hemos hecho de vehículos porque es el último ya que lo tenemos pendiente para renovar la póliza. Entonces, para nosotros también tener experiencia y ver cómo ir haciendo. Así es que si tenemos algunos desfases, les pedimos mil disculpas. Esta es una guía sencilla que la hemos hecho, como les digo, en base a los conocimientos que hemos ido obteniendo estos días, consultando tanto en el mismo CERCOP como en la Contraloría General del Estado. Entonces, vamos a ver cómo llevar el proceso en sí en el sistema de contratación pública específico de la licitación de seguros. Para llevar este proceso necesitamos, previo a la fase preparatoria y precontractual, los documentos relevantes que a continuación tenemos, que son los términos de referencia. Los términos de referencia lo haríamos en base al requerimiento de la unidad requerente, que en este caso entiendo que sería de la Secretaría Tesorera, la que lleva el control de los bienes y de los seguros, de todo, tanto los bienes como de fidelidad. Esta licitación es, ¿no es cierto?, para todo el tipo de seguros que hacemos como GAT parroquial, tanto de bienes como de equipo electrónico, de maquinaria, de vehículos y de fidelidad. Entonces, los términos de referencia lo podemos hacer en base a lo que nosotros requerimos de la siniestralidad que tiene cada una de las pólizas. Lo mínimo que debe contener, ¿no es cierto?, la justificación, los objetivos y, como digo, lo que establece cada una de las pólizas de acuerdo al ramo que nosotros requerimos. Una vez tenidos los términos de referencia, nosotros necesitamos el estudio de mercado para poder definir el presupuesto referencial. En la norma, en la codificación 72, nos indican que debemos tener mínimo 5 puntos establecidos en el estudio de mercado, que es el análisis del requerimiento, considerar los montos de adjudicaciones similares, es decir, lo que nosotros mismos hemos hecho en años anteriores, y también de otras instituciones públicas que han hecho adjudicaciones similares. Tomar en cuenta la variación de precios. Como les decía, estamos tratando específicamente licitación de seguros. Este punto 3 no aplicaría debido a que los precios vienen establecidos por la Superintendencia de Seguros y Valores, algo así. El cuarto punto a considerar es la existencia de productos sustitutos, que igualmente para lo que es seguros no aplica porque es específico lo que nosotros requerimos de los seguros. Y como quinto punto necesitamos las proformas. En este caso, por ejemplo, a mí me sirvieron las proformas que yo pedí por necesidades de ínfima cuantía, me sirvieron para hacer el estudio de mercado, pero para nada más. Entonces esto me sirvió de mucho para ello. Luego consideramos la certificación presupuestaria y la designación de la comisión técnica tiene que estar conformada por un profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá, el titular del área requerente y un profesional afín al objeto de contratación. Recordarles que en este tipo de proceso entonces es necesaria la designación de la comisión técnica sin importar el monto a contratar. Luego necesitamos la resolución de aprobación de pliegos e inicio del procedimiento. Necesitamos el modelo de pliegos. Esto también se ha conversado con CERCOP y nos han dicho que nosotros tenemos que adecuarnos al modelo de pliegos de licitación de bienes y servicios que tenemos
en la página del CERCOP, tomando en cuenta, como nos decía Pablito, el tema del contrato, que lo vamos a retomar más despuesito. Tengo ahí bueno, le puse ahí el link para indicarles que lo tenemos que bajar, el modelo del portal web del CERCOP. Esto no lo hacemos mediante el USHEI, ¿no? Lo hacemos directamente los pliegos en el Word que tenemos el modelo en la página del CERCOP. Este modelo lo tenemos que hacer, eso sí les ruego, bájense ustedes y llénenlo ustedes. Si bien algunos brokers nos están ayudando, todos los GATS creo que tienen brokers de seguros, que les ayuden con los términos de referencia. Pero para hacer los modelos les pido a ustedes mismos que se bajen los pliegos y lo vayan llenando, porque siempre se nos va alguito y se queda, por ejemplo, del GAT de Tomebamba, se nos va el de Pushio, etc. Entonces no copiemos modelos de otros GATs. Tenemos también que tomar en cuenta las preguntas, respuestas y aclaraciones. Todo esto es documentado, ¿no? Si es que hacemos preguntas, respuestas y aclaraciones, todo tiene que quedar documentado. Las ofertas presentadas, obviamente, el acta de apertura de las ofertas, las actas de convalidación de errores, el informe de la evaluación de las ofertas por parte de la comisión técnica. Perdón, me fui subiendo. Ya. Luego tenemos los documentos relevantes para la fase contractual y de ejecución. Como les decía, el doctor Pablo les indicaba que el contrato suscrito entre las partes, que es el documento más importante como relevante luego ya ya cuando se esté ejecutando, digamos así, la cobertura en el caso de las pólizas, tenemos que proceder a subir el contrato. En este caso nos decía el doctor Pablo que no nos tenemos que adherir a los modelos de los contratos que están en los pliegos. En este caso nosotros lo podemos hacer simplemente con las pólizas que ya nos da la aseguradora, eso lo subimos en la parte del contrato. Garantías de, si lo hubiera, actos administrativos de sanciones y multas si lo hubiera, resoluciones, reclamos, etc. Estos son los documentos ya una vez que se esté ejecutando el contrato. Tenemos luego las disposiciones relativas a los procedimientos de licitación, que lo más importante en este caso, porque Pablito ya les dio el tema normativo, lo que yo quiero relevar es el cronograma del proceso. Como había algunas consultas también de los compañeros, y en cuánto tiempo hago porque ya se me vence, etc. El tiempo mínimo que se hace es aproximadamente un mes calendario. No se puede hacer en un término más corto. ¿Por qué? Porque el cronograma está establecido. Empezamos con la publicación y luego de la publicación vienen las preguntas. Que las preguntas nos indica la norma que no puede ser menor a 5 días términos. Es decir, nosotros les tenemos que dar 5 días término a los oferentes a que nos hagan las preguntas que consideren necesario. Luego de ello, nosotros para dar las respuestas y aclaraciones debemos establecer mínimo 3 días de plazo y máximo 6 días. Las respuestas y aclaraciones lo tienen que resolver y publicar la comisión técnica de las 3 personas que les indicábamos anteriormente. Luego en el cronograma establecemos la entrega de las ofertas que no puede ser menor a 5 días término a partir de las respuestas y aclaraciones. O sea, nosotros hacemos las respuestas y aclaraciones y ahí tienen 5 días término para entregarnos las ofertas. Y la adjudicación que tiene que ser resuelta por la máxima autoridad mediante resolución motivada, no menor a 3 días término una vez culminada la etapa de calificación y no mayor a 30 días. Entonces esto hay que tomar en cuenta para cuando estemos haciendo el cronograma al momento de subir el proceso. Aquí tenemos nosotros, a ver, un ratito les voy a dejar de compartir esto para darles a conocer más o menos el estudio de mercado. Y ahora que no lo encuentro. Me perdió.
Denme un segundito. Ya, les comentaba, ¿no?, que tienen que establecerse 5 puntos en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial. Bueno, yo lo he realizado iniciando con quién es el área requerente, cuando me han hecho el requerimiento. Lo establezco el objeto de contratación, en mi caso era la contratación de póliza de seguros. Y empezamos con el primer punto que tenemos que tomar en cuenta, que es el análisis del servicio a ser contratado. Entonces nosotros le analizamos las razones por las que requerimos esta póliza de seguros. El segundo punto a tratar es considerar los montos de adjudicatarias realizadas en años pasados. Entonces yo me he acudido a las pólizas de los años anteriores, he ido haciendo una comparación de año a año y viendo los montos que han sido contratados. También, bueno, aquí se hace una explicación y de ahí viene también los procesos similares en otras entidades publicadas en el CERCOP. Entonces aquí se toma la captura de todas los procesos de licitación que han hecho las otras entidades, de licitación de seguros, obviamente, que han hecho las entidades, y se buscan las similares a nuestros procesos. En mi caso, yo no encontré específicos de vehículos livianos, que solamente nosotros tenemos 2 vehículos livianos. Como no se encontraron específicos esos procesos, aquí se explica que no se han encontrado procesos similares, por lo tanto no se puede determinar en base a ello el presupuesto referencial. Y se demuestra con las capturas tomadas de aquellos procesos. El punto 3, que nos dice tomar en cuenta la variación de precios locales o importados según corresponda. Yo le he puesto no aplica debido a que los precios para el servicio a contratar se encuentran regulados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El punto 4, considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes, no aplica debido a lo específico del servicio requerido. Y el punto 5 son las proformas de proveedores de bienes o servicios a contratar, que yo aquí he hecho un cuadro comparativo con las tasas y los valores que se me está ofertando en las proformas que he recibido, y con esos valores yo he establecido, porque no tenía de otra forma, con esos valores yo he establecido el presupuesto referencial. Y finalmente el punto 6 les indico cuál es el presupuesto referencial de mi estudio de mercado para el proceso de licitación. De eso se trata el estudio de mercado. Continuamos con la presentación. Entonces, esto es ya al momento que nosotros tenemos todos los documentos de los que les hemos hablado. Tenemos la resolución de aprobación de pliegos, tenemos la certificación presupuestaria, los pliegos. En los pliegos ya hemos puesto los términos de referencia, que son los más relevantes, ¿no es cierto?, estos documentos. Con eso, ahora sí nos vamos a subir el proceso en la página del CERCOP. Normal como todos los otros procesos, con la única diferencia que nosotros no lo vamos a hacer como los procesos comunes, que primero les hacemos los pliegos en Ushai, ¿no es cierto? Nosotros acá, como ya les indiqué, lo hacemos directamente y nos vamos aquí a entidad contratante, donde dice nueva contratación. Al momento que nosotros hacemos clic aquí en nueva contratación, nos despliega esta carátula, y en esta carátula nosotros vamos a llenar todo lo que nos pide el sistema, que empezamos por el código del proceso, que nosotros ya lo establecemos en el pliego de acuerdo al tipo, ¿no es cierto?, que en este caso es licitación. Le ponemos el objeto de proceso de contratación, que eso lo tenemos establecido también en los pliegos o en los términos de referencia. La descripción de igual forma. La dirección de la institución. Y aquí en tipo de compra. En esta opción nosotros encontramos la opción específica de seguros.
Entonces nosotros seleccionamos lo que es seguros y nos pide las palabras claves y automáticamente acá el sistema nos da la opción de poner el tipo de contratación, licitación de seguros. Lo establecemos el presupuesto referencial, la partida presupuestaria, la forma de pago, el encargado del proceso, todo eso ustedes ya conocen, el proceso ya les digo es muy parecido a los otros procesos que se vienen realizando normalmente. Bueno, este es el costo de levantamiento de pliegos, nosotros no estamos poniendo el costo. Luego que viene es detallar el producto. Nosotros igual aquí, ¿no es cierto?, vamos a buscar el producto y de acuerdo al código que tengamos publicado en el PAC, le ponemos aquí y nos sale el tipo de seguros del siniestro de vehículos que nosotros estamos contratando aquí. Una vez añadido este producto, le ponemos continuar. Y nos viene ahora para establecer los parámetros de calificación. Aquí sí nosotros vamos a tener una diferencia en cuanto a los otros procesos comunes que venimos haciendo. La mayoría de GATS creo que no han hecho licitación aún y para todos es un poco nuevo en este caso. El cambio es únicamente en los parámetros de calificación, que aquí tienen que ser por puntaje. Entonces aquí nos dice agregar parámetro, nosotros agregamos el parámetro y tenemos que establecer un porcentaje en cada uno de los parámetros que sumado nos dé 100. Aquí nos sale la lista de parámetros que nosotros tenemos que seleccionar, que es igual que los otros procesos, pero al momento que agregamos, por ejemplo, experiencia específica, agregamos y nos va a salir que establezcamos un porcentaje. Aquí están esto de aquí, que lo que les estoy presentando, está en el modelo de pliegos, que son los parámetros sugeridos por el CERCOP. Y empezamos por la experiencia general. Aquí nos indica que no se otorgará puntaje a la experiencia general mínima requerida por ser de cumplimiento obligatorio. Pero, si es que nosotros queremos ponerle puntaje, le vamos a poner, en caso de que los oferentes nos estén dando más experiencias de lo que nosotros hemos establecido y lo vamos estableciendo ahí el puntaje de forma proporcional en base a los contratos nuevos que nos vayan entregando las aseguradoras en este caso. Por ejemplo, si yo pedí como experiencia general que me entreguen 2 pólizas dos pólizas en ramos generales, que sería una experiencia general. Entonces, si a mí la aseguradora me da 3, yo ya voy estableciendo un puntaje. Pero pueden también no ponerle puntaje y simplemente cumple con ese parámetro. Entonces ya no le ponemos como parámetro a ser calificado. En la experiencia específica es igual, de la misma forma. No es obligatorio, pero si es que yo le pido, en este caso ustedes están haciendo el seguro de fidelidad, que es para la caución, ustedes le piden 3 pólizas de fidelidad y la aseguradora nos da 4, 5, etcétera. De acuerdo a ello le establecemos un puntaje y les vamos calificando. Experiencia del personal técnico también es un parámetro técnico para la licitación, pero en este caso no creo que aplicaría para nuestro contrato que estamos queriendo hacer. Luego tenemos la oferta económica, que esta sí tiene que llevar un puntaje, y aquí dice que se tiene que calificar igualmente de forma proporcional, a menor precio, mayor puntaje. También está establecido como parámetro de calificación el porcentaje de valor agregado ecuatoriano, que aquí dice que pueden otorgarle 10 puntos a la oferta, y empezaríamos por la oferta que mayor me presenten, ellos tendrían 10 puntos y el resto irían ya de forma proporcional, estableciéndose el puntaje. En resumen, para la valoración se podrán considerar los siguientes criterios. Se puede, no. Ustedes pueden establecer todos, como pueden establecer 2, 3 o los que crean necesario. Tenemos entonces la experiencia general que ya indicamos, la específica, el personal técnico, la del VAE, la oferta económica, que puede ser desde 50 a 60 puntos y otros hasta 5 puntos. Sumado toda la valoración de los parámetros tiene que darnos 100 puntos.
Aquí nos indica que hay una nota, dice la entidad contratante podrá añadir otros parámetros adicionales para evaluación de las ofertas, estableciendo su indicador, el medio de comprobación y su puntaje, que en ningún caso será mayor a 5 puntos. No será restrictivo ni discriminatorio y deberá estar vinculado con las necesidades del proyecto y debidamente justificado. Este es el tema de otros. Máximo 5 puntos. Hasta ahí lo que es el tema de parámetros de calificación. Entonces nosotros sumando damos 100 puntos y ponemos continuar. En continuar nos aparece ya el cronograma que les indicaba, tomar en cuenta la fecha de la publicación. A partir de la fecha de publicación, 5 días para preguntas, luego de eso 3 días para respuestas. Una vez dada la respuesta, 5 días para propuestas. Todos son mínimos, ¿no? Estos parámetros que les estoy indicando son mínimos. La fecha de aperturas, aquí se está estableciendo una hora luego de haber recibido las ofertas, y la fecha estimada de adjudicación mínimo 3 días una vez realizada la calificación. Aquí ponemos continuar, y ustedes ya saben, aquí se sumen ya finalmente los anexos, que son todos los archivos que ya les venía comentando. Pliegos, resolución, certificación presupuestaria, términos de referencia y estudio de mercado. Aquí les pido también que suban los pliegos. Los pliegos obviamente van en PDF porque tienen que ir con la firma electrónica, ¿no es cierto? Y también les pido que suban los términos, los pliegos y los términos de referencia, que aparte también les suban en Word, porque los pliegos a las aseguradoras les sirve para hacer las ofertas y enviarles los formularios, y los términos de referencia también a ellos les sirve. Entonces ellos requieren en Word para que cuando se hagan las preguntas y respuestas no les estén pidiendo, porque en la mayoría de casos las aseguradoras les piden que suban en Word los pliegos. Bueno, y en otros procesos también cuando no son mediante USHAI. Entonces esas sugerencias les hago, y esto sería el proceso para subir, publicar la licitación de seguros y esperar nomás ya a continuar con el proceso. Le ponemos finalizar y se publica la hora que nosotros hayamos establecido. Recordar que los días viernes no se puede publicar pasado la 1 de la tarde, nada más. Eso, compañeros, no sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, Eco. Sí, tenemos algunas consultas en el chat. Bueno, está Gerardo su comentario, que nos ayuden con la presentación, lo mismo con el Gadia Malusa, y también con San Martín de Puchío. Eco, si nos puede compartir el documento que nos indicó. Indicarles a todos los participantes que desde Conagopare siempre subimos a nuestra página web las capacitaciones. Esta capacitación con todo el material que se ha presentado también la vamos a subir a la página web, y una vez que esté, publicaremos el link en nuestras redes sociales y también pasaremos al chat de ustedes para que puedan revisarlos en caso de que algo tal vez deseen ver nuevamente. También tenemos una consulta de Andrea González. Ella nos dice, ¿existe alguna restricción en tiempo para consultar procesos similares de la propia institución y de adjudicaciones de otras entidades? La norma nos dice de los últimos años. En mi caso, yo solamente he consultado desde los 2 últimos años porque son hartísimos procesos, entonces nos sirven ya los 2 últimos años nomás. Solamente dice de años anteriores los procesos similares. Gracias, economista. Y tenemos la consulta de Yadira Puya. Ella nos dice, ¿el plazo de 20 días que da la Contraloría incluye sábado y domingo? Esa consulta es para el doctor Pablito. Doctor Pablo, no sé si nos puede ayudar con esa consulta. Escucho. Sí, la consulta es de Yadira Puya. Ella nos dice, ¿el plazo de 20 días que da la Contraloría incluye sábado y domingo? Establece, sí, días plazos ellos. Establecen justamente días plazos desde la revisión. Ahora, obviamente que, como decía, si ya venció ese plazo, se tendría que... Hay otra que el reglamento de cauciones nos establece otros 20 días más, pero ingrésele porque ingresándole ellos inmediatamente les responden. A veces, si les registran, dependiendo, eso digo, del tema de cómo ellos vayan recibiendo los registros,
ingrese y si en caso ya nos responden indicando que está fuera de tiempo, con esa contestación se puede presentar otro requisito de registro. Pero no se confíen porque algunas porque ya saben que ha vencido el plazo, no voy y registro, y peor, ahí sí ya es un tema de sanción por parte de Contraloría. Muchas gracias, doctor. Tenemos una consulta en el chat, es Andrea González. Ella nos dice, perdón, no estoy muy clara. No, me equivoco. El CITA nos consulta antes, el CITA Zaguay. ECO, los TDR deben subir suscrito por un profesional y en nuestro caso, ¿quién firmaría? Los términos de referencia lo firmaría la secretaria tesorera que está a cargo de la custodia de los seguros, de todos los seguros, sí, y como digo, si ustedes pueden apoyarse en los brokers, sí, con ellos podrían ayudarse en los términos de referencias para que lo puedan poner ustedes en los pliegos. Gracias, Eco. Y tenemos la consulta de Andrea González. Ahora sí, perdón, no estoy muy clara. Respecto a los parámetros de calificación, ¿con cuántos mínimos se puede trabajar? Eco está de activar su micrófono. Sí, no está activado Eco su micrófono. Perdón. Les decía que los parámetros sugeridos son 6 y mínimo deberían ser 2 por la lógica de que la oferta económica nos indica que debe ser desde 50 hasta 60 puntos. Entonces, nosotros tenemos que buscar nosotros de estos parámetros mínimo que califique 40 puntos y sumar los 100 puntos. Sí, aquí solamente son parámetros sugeridos y no nos dicen cuántos máximos, cuántos mínimos, no nos dice tampoco los pliegos. Yo he buscado también en la norma y eso no está escrito exactamente cuántos. Entonces, la oferta económica tiene que ser de cajón calificada, valorada desde 50 a 60 puntos, que sería un parámetro y ustedes pueden elegir 1, 2, 3 parámetros más como ustedes gusten. Y en este caso, economista, Andrea González también hace un ajuste a su consulta. Ella nos dice, en este caso, ¿la calificación va solo con puntajes o también iría calificación de cumple, no cumple? Sí, también tienen ustedes que igual calificar la integridad de la oferta y todos los requisitos solicitados en los pliegos. Sí, eso también es existe un cuadro en los pliegos con las opciones cumple, no cumple. Sí, todos los requisitos y todo lo que ustedes tienen como en todos los demás procesos. Gracias, economista. Más bien, perdón, Dianita, no, más sigue. bien el tema de la calificación no es requisito para descalificarlos, por decirles, ustedes les ponen un puntaje mínimo, digamos de 20 y dicen, ah, no, pero como ganó digamos, obtuvo muy poco puntaje, ya no pasa. No es causal para descalificar la calificación por puntaje. Sí, eso quería aclarar. El doctor Pablo también me parece que va a hacer una aclaración sobre este tema. Doctor, adelante. No, más no del tema, sino más bien me han escrito unas 2 consultas. Bueno, obviamente se indicaba el tema de los bienes que no se remiten, digamos, a la Contraloría, pero eso no quiere decir que la Contraloría no tenga la atribución para revisar en posibles auditorías el cumplimiento de contar con las pólizas de los bienes. Entonces, obviamente, en ese sentido, debe haber las pólizas para los bienes y Contraloría sí, en el momento de auditar, ¿no es cierto?, va a revisar que se cumpla con las mismas. Eso por un lado. Y otra también es respecto a, eso decía, hay varios criterios sobre la aplicación de la misma. Si bien se dice, ¿no es cierto?, que ínfima cuantía se puede realizar para la contratación de bienes y servicios, y créanme que yo también comparto muchísimo con algunos criterios respecto a que pudiese hacerse y mantenerse por ínfima, pero como decía el economista,
hubiésemos querido que el CERCOP dé el taller, pero ante las circunstancias que se ha presentado y ante las limitantes del CERCOP de realizarlo, digamos, hemos tomado el riesgo de realizarlos, pero no hemos tomado, digamos, un riesgo a ciegas, sino más bien se han realizado durante estas últimas semanas varias consultas, obviamente, el mismo CERCOP, hay varias áreas de contratación pública, en las cuales todo apunta a que tiene que hacerse por licitación. ¿Y por qué? Y reitero, o sea, yo a inicio mantenía el criterio de que se realice por ínfima, pero hay que tomar en cuenta dos situaciones. De acuerdo al, no sé si ahí se ve en la pantalla, para la aplicación de la ínfima en reglas generales, nos dice que la contratación de ínfima no podrá emplearse como medio de elusión de los procedimientos precontractuales, ¿no es cierto? O sea, no se puede evitar en la aplicación de la ínfima procesos que están regulados. Y por su parte, el reglamento de contratación pública, el artículo 107, y estoy mostrando los artículos ya cómo se encuentran dentro de la norma, dice contratación de seguros, en su capítulo 8, dice, para la contratación de seguros, las entidades previstas en el artículo 1 de la ley, o sea, ya nos establece la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de que para este tipo de contratación, que es de seguros, solamente se puede aplicar estos dos procedimientos que habíamos indicado. En ese sentido, en las consultas que se ha hecho a CERCOP, sea por chat, sea vía telefónica y a otras áreas de contratación pública, nos indican obviamente que al eliminarse, ¿no es cierto?, de parte en la resolución anterior, en el tema de la codificación, que inclusive aquí le tengo la anterior y estaba regulado en el artículo 332, como verán aquí, estaba regulado. Entonces aquí decía, ¿no es cierto?, que si no pasaba del monto de ínfima, podíamos haber hecho la contratación de seguros. Pero lamentablemente ya este artículo está derogado, ya no se encuentra en la nueva resolución. Ya el artículo 332 habla ahora de una ínfima consolidada. Entonces, en ese sentido es el por qué la aplicación de licitación. Reitero, que estemos de acuerdo, no, en nuestro caso, obviamente no estamos de acuerdo porque los montos son irrisorios, son mínimos, no solamente de las juntas, sino de municipios pequeños que están en la misma complicación y que han hecho consultas. Yo espero, ¿no es cierto?, que en estos días, en estas semanas, y que ya se ha puesto en conocimiento de CERCOP esta problemática para las entidades pequeñas de realizar un proceso hasta con comisión técnica, pueda nuevamente regularse la aplicación de contratación mediante ínfima en el tema de seguros. Pero hasta que no se suscite eso, lo que hemos sugerido es justamente cumplir con lo que establece la norma. Como bien dice el economista, ya el tema de lo que son pliegos de resoluciones se les puede ayudar con los modelos, pero no tenemos más que podamos hacer, sino que indicarles cómo es la aplicación de la normativa y de la parte del proceso de contratación. Eso más bien, Dianita, solo quería aclararles la situación porque tenía algunas consultas por interno, pero reitero, la situación se prestó así. Justo un viernes 13 de abril fue cuando se emitió esta resolución 114 y que inclusive ya en talleres que tuvimos con el CERCOP en días anteriores nuevamente ratificaron que la contratación de seguros tiene que realizarse por licitación. Eso nomás, Dianita, quería aclarar. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas consultas, continuemos con el tema del chat. Voy a dar paso a la consulta del GAT de San Martín de Puchío y luego daré paso, la palabra la daré a Elcita Saway, que también me ha pedido. El GAT de San Martín de Puchío me dice, una consulta con respecto a la comisión técnica. ¿Por quiénes estaría conformada, ya que solo somos las secretarias de técnicas? No sé quién nos ayuda con esa... La ECO estaba con el tema de la conformación de la comisión, sí. Si le puede poner en pantalla. Es viendo de Boris Álvarez, pero vos no tienes esa información, creo que carga el papá del Boris Álvarez. Hay que ver los casos en la página web de Patitoya. Ya voy a preguntarles en el caso particular de la póliza de fidelidad. Está la comisión técnica, doctor. Ya, hay un micrófono habilitado, si me pueden dar. Ya. No, ahí está, perdón.
Es un profesional, ¿no es cierto?, designado por la máxima autoridad quien lo presidirá. Es el titular del área requiriente y un profesional a fin del objeto de contratación. En este sentido, obviamente, la Comisión Técnica establece 3 servidores públicos, lo que obviamente se puede establecer que un designado profesional por parte de la máxima autoridad, el titular del área requiriente tiene que ser obviamente la tesorera. En este caso, ¿no es cierto?, en las demás asignaciones de la Comisión Técnica podrá hacerse con el apoyo de los técnicos que se tengan contratados mediante servicios profesionales, jurídicos o técnicos, ¿no es cierto? O a su vez, al ser servidores también públicos, podrían ser los mismos vocales, obviamente indicando en la delegación que se efectúe para la comisión que la nómina del personal no permite establecer dentro de estas asignaciones a los técnicos que cumplan con este perfil. El CERCOP ha sido muy claro también en estas circunstancias, reiterando de que entiende las limitaciones de las juntas parroquiales, pero que en la medida de lo posible se pueda aplicar lo establecido en las comisiones técnicas. Esto es 3 personas y número impar, justamente porque tendrá que sesionar inclusive la comisión técnica. No sé si ahí ECO tiene alguna referencia, algún detalle que ampliar. Doctor Pablo, ¿puedo hablar? Sí, díganos, Alvita. Verá, buenos días, compañeros y ECOAL y doctor Pablo y todos. Mire, yo sí estoy preocupada por esto de la comisión técnica. ¿Por qué? Porque está conformado por 3 profesionales. De allí va es que mi pregunta, nosotros somos técnicas, usted habla que nosotros GATS, por ejemplo, tienen otros técnicos contratados bajo servicios profesionales. Y en mi caso, soy solo yo técnica y puede surgir eso también en otros GATS, ¿no? Y imagínense nosotros ponernos a contratar a profesionales para que nos ayuden dentro de las comisiones técnicas, cuando el valor de la póliza, en mi caso es, por ejemplo, el año anterior, era por $129, algo así, si no estoy equivocada. Y imagínense contratar a un profesional, sería a 2 profesionales más que superarían el valor de los contratos de ellos a lo que nosotros vamos a contratar en las pólizas. Entonces, no sé cómo haríamos en ese caso, cómo podríamos conformar nosotros la comisión técnica. Eso nada más, doctor Pablo Yecoal. Claro, Alvita, obviamente hay que aclarar que nosotros no es que hemos hecho la disposición o hemos presentado la reforma de la ley. Lo que nosotros estamos tratando de realizar es algún tipo de explicación o socialización de lo que el CERCOP nos ha indicado. Entendemos justamente las limitantes y es por eso que hemos presentado los reclamos a esta institución. Pero obviamente hasta el día de hoy, inclusive el taller tendrían que haber estado realizando ellos y hay todas estas dudas poder absorber los mismos. Lamentablemente nosotros no somos funcionarios del CERCOP como para ampliar, digamos, la cobertura de lo que establece la norma. Lo que sí pudiese darlos desde el punto de experiencia, cómo se ha justificado ante la Contraloría, por decir, recordemos que las secretarias tesoreras, de acuerdo al COTAD, tienen que ser profesionales. Ustedes están conscientes de ello y establece así el COTAD, que deben ser profesionales de tercer nivel, contadoras públicas o profesionales con una carrera afín a la administración. Eso establece el COTAD. Las juntas, obviamente, que no cumplan con ese perfil de las secretarias, ¿qué estarían? Estarían inobservando la normativa. Eso tienen clarísimo varias de las juntas que no cuentan con este perfil en las secretarias. Pero cómo se ha justificado justamente ante la Contraloría es realizar un informe previo indicando que en la actualidad dentro de la nómina o de la selección de personal que se ha realizado no se cuenta con personal que cumpla con estos perfiles y obviamente no se puede dejar sin el cumplimiento de procedimiento por falta, digamos, de capacidad técnica o operativa. Entonces, la única manera, Alvita, que yo le pudiese sugerir es obviamente realizar el informe y hacer obviamente uso del personal que se tiene. Ustedes, si solamente es usted y los 5 vocales, eso quiere decir que hay 6 servidores públicos en la institución. Y claro, requiere porque, 3 de... por ejemplo, 3 ya de yo comisión. soy la profesional, ya. Pero eso digo, tendríamos que entonces poner a los compañeros vocales que no van a conocer el sistema. Si para mí va a ser nuevo lo de la licitación y obviamente lo de la comisión técnica, entonces ya, por ejemplo, yo soy profesional, yo soy la que área requiriente, como decía. Pero y a las otras 2 personas tendríamos que conformar de los señores vocales, porque no tenemos nada más como otros profesionales que están dando servicios. Claro, eso le explico. Se tendría que hacerse
uso del personal que se tiene, aclarando obviamente que se está realizando de esa manera, por cuanto dentro de la nómina no cuenta con el personal especializado y que dentro del presupuesto tampoco se ha contemplado el pago o contratación de servidores de profesionales para este tipo de procesos. Gracias. Yo le digo, no le pudiese ver otra salida. Ahora, la otra es que de los que van a efectuar la ampliación de estos plazos, ¿no es cierto?, de la cobertura, esperemos que en las próximas semanas el CERCOP se pronuncie, porque, reitero, las últimas semanas hemos tratado de mantener que el procedimiento sea el de ínfima cuantía. Como decía la compañera Jessica, en aplicación al 331 de la misma norma, el artículo 331. Pero lamentablemente el CERCOP se mantiene en el sentido de que ya la posibilidad de hacerlo mediante el seguro fue derogada y que el 107 del reglamento establece el procedimiento de contratación, que es la de licitación o régimen especial. En este caso, al no tener compañías estatales de seguro, no se pudiese hacer mediante régimen especial, sino solamente licitación. Hemos intentado ya explicarles justamente, e incluso se ha hecho ya consultas por escrito. Ahora, más bien ahí, lo que pudiese también, eso digo, sugerir es efectuar las consultas, porque ustedes saben que quienes manejan los chats de CERCOP son diferentes funcionarios, no siempre es el mismo. Entonces, que capaz que alguna de las juntas hay un tiro de suerte, como se dice, le responda al chat que sí se puede mantener mediante ínfima. Entonces, ahí sí más bien nos sirve a todos como solvencia para mantener los procesos de ínfima, pero nosotros, mediante las consultas que hemos hecho y la responsabilidad que tenemos de realizar este tipo de talleres, es de acuerdo a la aplicación que hasta la actualidad nos determina la norma y el ente rector. Reitero, en estos días se va a seguir insistiendo de que se siga manteniendo mediante el proceso de ínfima, ¿no es cierto? Pero ante la necesidad y ante la altísima demanda de consultas que han habido entre la semana anterior y esta, nos hemos visto necesario realizar el día de hoy este tipo de taller. Posiblemente no tengamos respuesta a todas las consultas, reitero, no somos el CERCOP, ellos tenían que haber estado dando el taller, pero lo que más bien realizamos el día de hoy es tratar de en algo apoyarles y sacarles de varias de las dudas, y esperemos que haya servido de algo el día de hoy este taller respecto a este tipo de procedimiento. Muchas gracias, doctor. Vamos a avanzar. Tenemos también algunas consultas. Voy a ir por orden de acuerdo al chat. Espero que me comprendan. En todo caso, le toca ahora la intervención del Cita Zaguay, quien me había pedido pues poder participar. Adelante, el Cita. Buenos días. Buenos días, Anita. Un saludo cordial, economista, doctor Pablito y todos los compañeros. Para la ECO, o si corresponde al doctor Pablito, tengo 3 consultas que se me generan en mi duda. La una es de que normalmente un proceso cuando hemos hecho de menor cuantía o subasta, siempre se ha tenido que tener ya listo para poder anclar al PAC, ¿no? Entiendo que ahora también, como usted Eco nos está manifestando de que los pliegos se tienen que armar en un formato bajando del mismo sistema, pero que al final tenemos que vincularle el PAC. En mi caso, por ejemplo, como se contrataba por ínfima cuantía el seguro, entonces no tenía registrado en el PAC. Deberíamos hacer, o debería hacer en este caso ya la reforma al PAC primeramente antes de proceder a cualquier paso de este proceso de licitación. No sé si es que usted me dirá, Eco, si vamos contestando cada una de las preguntas o le hago de seguido todas las 3. A ver, le contesto esta, como es ahora la licitación de seguros, usted tiene que reformar su PAC y ingresarle en el código con el que usted va a contratar, ¿sí? Previo a establecer los pliegos. Ya, Eco. La segunda pregunta, en cuanto a la calificación de la oferta económica, si bien en la normativa está establecido que se debe calificar por puntaje y al menor precio, ¿debería ser así o también deberíamos observar el tema de cobertura, el tema de primas y todo eso? Porque no sé si es que el momento que ya acepten los proveedores, o sea, podamos visualizar de que cómo están las ofertas.
Entonces esa es mi consulta. Como les decía, el CITA no solamente tiene que calificar por puntaje la oferta económica, sino usted primerito tiene que calificar la integridad de la oferta y todos los parámetros establecidos en los términos de referencia. Las aseguradoras tienen que presentarles las ofertas con todo lo que usted solicitó y usted tiene que ir verificando cada uno de ellos. Antes de realizar el puntaje, usted ya puede descalificar ciertas ofertas en todo caso si es que no le están cumpliendo con lo que usted requiere en los pliegos. Una vez hecha esa calificación, usted procede ya a la calificación por puntaje, que la que más influencia tiene, digamos, es la oferta económica. Sí, eso es posterior a que usted revise todos los términos requeridos. Ya, Eco, y la otra consulta que le tengo es, para este proceso se requiere también un administrador de contrato, y si es que este administrador puede ser parte de algún miembro que conforme la comisión, entendiéndose nuestra realidad de las juntas que carecemos del personal. A ver, como les manifestaba el doctor Pablo, el tema del administrador del contrato consta en el proyecto de contrato que es obligatorio en los pliegos, pero para lo que es seguros no es obligatorio estas condiciones, entonces no me parece que está establecido un administrador del contrato en las pólizas de seguros. Sí, porque las pólizas que a ustedes les presentan los seguros, eso se convierte automáticamente en un contrato. Y esa póliza, quien la mantiene en custodia son ustedes, las secretarias tesoreras. Entonces no requerirían de un administrador de contrato. Ya, Eco, muchísimas gracias. Muchas gracias, Elcita y economista. Vamos a continuar. Tengo la consulta de Andrea González. ¿Qué bienes por sugerencia se deberían asegurar? ¿Aplicaría propiedades dadas en comodato o recibidas en comodato? Le rogaría al doctor Pablo que nos ayude con esa respuesta. A ver, en el sentido justamente de la aplicación de la norma 406.6, nos habla sobre la identificación y la protección de los bienes. Ahí nos establece los de suministro y los de larga duración. Recordemos, ¿no es cierto?, que así califica la Contraloría este tipo de bienes. Más que seguro, ustedes dentro de los talleres del Ministerio de Finanzas y de Contraloría en el tema contable ya han tratado este tema justamente de los bienes de larga duración. En este sentido, ¿no es cierto?, nos establece que debe cumplir varios requisitos de este tipo de bienes. Uno de ellos es que el costo individual sobrepase los $100, que se intervengan en actividades también de la institución, que tengan una vida larga, de durabilidad, de propiedad también de la entidad, y que generen beneficios económicos futuros. En este sentido, y recordemos que alguna vez ya pasó en el terremoto de Manabí, recordarán que varias infraestructuras públicas, incluso del Ministerio de Educación, no contaban con pólizas de seguros. Entonces, las infraestructuras de bienes no quiere decir que hayan dejado de ser, por ser infraestructuras, bienes institucionales. En este sentido, ¿no es cierto?, los bienes institucionales deben ser siempre asegurados. El Código Civil, si no estoy mal, en el artículo 600, 602, establece una diferenciación de bienes en lo que corresponde al tema corporales e incorporales. Y corporales es justamente algo que es real, algo que puede percibirse con los sentidos, como una casa o un libro. En este caso estaríamos hablando ya de inmuebles. Ahora, si no estoy mal, creo que economista en su momento recordará que también cuando pasó esto del terremoto de Manabí había una resolución que el mismo Contraloría o el mismo Ministerio de Finanzas, si no estoy mal, había remitido a todas las instituciones públicas referente al tema de los bienes. No sé, Eco, si recuerda, porque había llegado, creo que a todas las, también mandamos a todos los GATS en ese tiempo. Sí, es en la normativa de contabilidad gubernamental que está establecido a partir de abril del 2016, si no estoy mal, que emitieron una nueva normativa en la que indicaban que se tiene que asegurar bienes inmuebles.
Listo, muchas gracias. Continuemos entonces. Tengo el pedido de palabra de Rafael Ramírez. Adelante, Rafael, con su intervención. Buenos días, yo soy Rafael Ramírez, soy abogado del broker Seguros Mosmaco, somos asesores de algunas instituciones que nos han invitado el día de hoy. Agradezco el espacio, la capacitación bastante clara. Quisiera plantear puntualmente un problema en el que se encuentran nuestros asesorados, ¿sí? Partimos que son varios los que van a renovar su póliza de fidelidad el mes de julio, hablemos desde el 1 hasta finales de julio. Ellos son clientes de Seguro Sucre, ¿sí? Entonces recaen en la situación que ellos no pueden extender una extensión de cobertura. Esto no está permitido por el decreto presidencial número 82. Expresamente señala el decreto que no se puede solicitar extensiones de cobertura. Me llama mucho la atención lo que comentaba la compañera del otro broker. Sugiero que se haga la consulta legal a Seguro Sucre, pero expresamente en el decreto 82 señala que no se puede extender cobertura. Entonces, tenemos esta problemática que las pólizas de fidelidad de los GATS que tienen que renovar en julio no pueden extender cobertura con Seguro Sucre. En segundo lugar, el monto de contratación no supera los $200, lo cual es un particular muy importante cuando se eleve a licitación de seguros, ya que eso también va a depender mucho de la participación de las compañías de seguros y se van a declarar varios concursos desiertos. Nosotros hemos consultado ya a algunas compañías de seguros este particular y tenemos comunicado expreso a la compañía que por costos administrativos de lo que representa participar en una licitación, presentar son alrededor de un expediente de 30 a 100 fojas en los cuales ellos justifican que son proveedores aptos para concursar, les genera un costo administrativo súper alto. Entonces, planteando, yo creo que, doctor Pablo, pudiéramos afinar criterios, sobre todo para dar una alternativa a estos GATS que tienen este problema, que están en la participación, están en la charla. Sería puntualmente este tema. Ellos tienen que renovar obligatoriamente por ley la póliza de caución de fidelidad. No pueden quedarse sin cobertura de caución porque ahí sí estaríamos infringiendo, ¿no es cierto? Y eso sería causal de un llamado de atención, primero de auditoría y luego generaría eso diríamos así, una sanción. En segundo lugar, hemos venido haciendo ya con algunas instituciones lo que ha sido ínfima cuantía. Ellos han podido proceder a hacer el registro ya de la caución, que es un trámite aparte, ¿no es cierto? Porque después podría haber una observación de Contraloría porque ellos contrataron a través de ínfima cuantía y ahí recae la preocupación que se estaba conversando en el curso y por la cual ustedes hacen el taller y señalan expresamente a través de la ley que se debe hacer por licitación de seguros. Entonces estamos en un proceso de transición bastante complejo y el problema que surge es este. Tenemos varios GATS que renuevan en julio, están con Seguro Sucre. Yo les he sugerido técnicamente, y ahí, doctor Pablo, me gustaría también conocer su punto de vista, a ver si concordamos en esto, que ellos eleven en primer lugar una consulta específica a Procuraduría, planteando el problema específico en el que se encuentran, para que Procuraduría les responda por escrito y les dé, diríamos así, el criterio legal del Estado de cómo actuar frente a esta situación particular en la que están, para que ellos puedan protegerse en el momento que hay una observación, una auditoría. Y luego les escuchaba cuando terminaba su intervención que tal vez una alternativa podría ser esto, seguir con el proceso de ínfima cuantía para no quedarse sin cobertura y en lo posterior justificar mediante informes o a la vez renovar a través de ínfima cuantía y en lo posterior iniciar un proceso de licitación, lo cual ahí tiene varias aristas y varias confrontaciones, diríamos así, ya en un proceso, digamos, técnico, administrativo y legal. Entonces me gustaría un poco, por favor, contribuir en este problema práctico con sus criterios, tanto como del economista como del doctor Ávila, para ver cuál es su criterio y afinar una solución, ya que tenemos clientes que renuevan el día de mañana, renuevan la próxima semana y renuevan en 15 días, para poder entre todos articular un criterio unificado y que podamos darles una solución, diríamos así, técnica, legal a este problema muy particular. Sería muy fácil decir, oiga, extendamos cobertura, iniciamos licitación de seguros y contratamos por el procedimiento que nos señala el CERCOP, pero tenemos este particular de que el 15 de junio sale el decreto ejecutivo
de Seguro Sucre y nos establece específicamente, expresamente, el tema que no se puede solicitar extensión de cobertura. Doctor Pablo, o economista Pacuruco, ¿cuál sería un poco la solución o el criterio que nos podrían ustedes dar desde CONAGOPAR? Colega, ¿cómo está? Buenos días. Sí, no. El tema de la consulta respecto a la aplicación de la normativa, una vez que se ha derogado, se ha suprimido este artículo que posibilitaba la contratación mediante ínfima, nos puso justamente en jaque a todos, ¿no? Como decía el economista, también en CONAGOPAR tuvimos que ver las alternativas y hacer las consultas respectivas, pero lamentablemente tanto el CERCOP como otras instancias nos han dicho que en la actualidad se debe aplicar lo que está en el 107 respecto a la licitación. Las consultas obviamente se las han realizado, tanto en el chat como, vía telefónica, valiéndonos de funcionarios del CERCOP y Contraloría. Pero obviamente la consulta pudiese también realizarse a la Procuraduría, pero recordemos que ante la Procuraduría a veces se responde entre unos 15 a 30 días término. Hasta eso seguimos con la contratación de pólizas y hay que ver soluciones inmediatas y urgentes. En ese sentido, ¿no es cierto? Como había indicado, para la ampliación de las pólizas hasta donde pudiese ampliarse la cobertura, ¿no es cierto?, por parte de los brokers o de las aseguradoras, se pudiese realizarlo mediante ínfima, siempre y cuando contemos con los informes. Lo único que podemos ahorita en este momento, como decía, es justificar técnicamente y jurídicamente que ante la nueva, ante las nuevas circunstancias de procedimientos contractuales del CERCOP y ante la urgencia de mantener en cobertura los bienes o cauciones, ¿no es cierto?, es necesario hacer la ampliación hasta que se efectúe el procedimiento regular de contratación, que sería la licitación, perdón. Eso por un lado, para justificar la ampliación. Por otro, como decía, la consulta se la va a realizar, pero no podría decirles el día viernes o el jueves sale la consulta. Sabemos que la Procuraduría, quien es la única entidad que determina las absoluciones de manera vinculante para las instituciones públicas, a veces remiten aquí, a veces responden acá. Entonces, a veces hasta nos devuelven la consulta porque a criterio del procurador la pregunta no está estructurada, entonces está supeditada a un tiempo considerable y como decíamos, la contratación de seguros es ya porque no puede quedar sin cobertura. Ante la Contraloría, lo que se prioriza es que los bienes mantengan la cobertura. Ya el tipo de contratación, como decía, para la ampliación podría justificarse mediante ínfima siempre y cuando se indique que se está iniciando con los procesos de licitación. No quita, reitero, alguna vez ya pasó que se dio una capacitación en el tema de talento humano para retorno retorno a trabajo presencial, una fecha, un lunes, y el jueves salió otra resolución indicando lo contrario del taller que se dio. Entonces, no quita, reitero, de que el día de mañana o el día viernes o el fin de semana salga otra resolución del CERCOP ya ampliando una consulta de las muchas que se han hecho por parte de municipios y de juntas parroquiales y de instancias provinciales del CONAGOPARE, que indique que sí, que se puede realizar mediante ínfima cuantía. Yo creo que ese es el temor también de que el CERCOP realice este tipo de taller, porque tampoco lo tienen muy claro definido ellos. Pero por el momento, lo que se puede sugerir nosotros como control en el tema jurídico y técnico, y de acuerdo a la aplicación de la normativa, es lo que establece el 107, que ahí regula la contratación de seguros mediante licitación. Lamentablemente, la excepción por el tema de cuantía que se hacía por ínfima ya no está en la norma y reitero, ¿no es cierto?, en derecho administrativo solamente somos competentes y atribuibles a lo que se encuentra escrito en la ley. Eso más bien, compañero, más bien acojo sus palabras y la consulta sí se lo va a realizar, se lo ha realizado, como digo, en los chats también de en línea que tienen CERCOP, que esa es una respuesta inmediata, pero hemos tenido por varias ocasiones el aplica 107, apliques el 107, apliques el 107, por eso digo, capaz ya a otra junta que también pudiese realizar, que eso es al día que le contestan, en una capaz nos dicen háganse nomás por ínfima, estaríamos muy buena como para considerar esa consulta, pero hasta la fecha no hemos tenido esa salvedad. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar. Tenemos más consultas en el chat. Jorge Torres nos dice, dentro de la comisión técnica puede ser también el presidente. Me parece que esa se dio ya respuesta a la consulta. No sé si se quiere acotar algo más, doctor. Listo. Y tengo la consulta de Lenin Albarracín. Una consulta. La contratación de las cauciones también se hace por licitación.
porque los montos son mínimos. Y también añade otra consulta, la oferta le llega solo a las aseguradoras, no a los brokers. Entonces, ¿qué papel desempeñarían los brokers de seguros? La licitación de seguros es de todos los seguros, no se salva lo que es fidelidad por ser el monto pequeño desde lo que estábamos hablando y de lo que explicaba el doctor Pablo. Entonces, es absolutamente de todos. Y entiendo que los brokers les acompañan en el tema de siniestralidad. Ahí sí, eso sí yo no les podríamos ayudar de nuestra parte en el tema de los brokers. Muchas gracias, economista. Y tenemos la última consulta, que es de Cristina Ramón. Buenos días. En caso de la incorporación de un nuevo trabajador a la institución, ¿la ampliación de la póliza ya se debe mandar con esa incorporación o esperar a la licitación? En cuanto ingresa un nuevo servidor al GAD, usted tiene que solicitar la inclusión o la actualización de la póliza. Sí, eso no tiene nada que ver con una nueva contratación ni nada. Entonces, mientras esté vigente la póliza y ingresa un nuevo servidor, usted automáticamente tiene que solicitar a la aseguradora que le haga la actualización de la póliza, incluyéndole al nuevo servidor. No tendría que esperar a que se haga el proceso. Muchísimas gracias, economista. Tenemos una consulta más, bueno, más bien es un comentario de Rafael, una observación. Conversamos directamente ahora con la compañía Sucre en cuanto a la extensión de la póliza de fidelidad. La gerente indica que sí están emitiendo la extensión y que sí tienen autorización puntualmente para la póliza de fidelidad. Me parece que es un comentario del compañero Rafael. Con esto, compañeros, no sé si hay alguna duda más o si no vamos a dar ya por terminado este taller. Hay una consulta más en el chat, es de Mayra Chillogalli, nos dice, en caso que el vocal renuncie y no sabemos cuándo ingrese el nuevo, ¿cómo lo haría? Bueno, entramos ya, eso digo, a hilar muy fino en situaciones posibles. De todas maneras, bueno, cualquier consulta que se tenga en las situaciones, como se había dicho al inicio, los teléfonos del personal están siempre a su disposición. Pero obviamente en este caso son 5 vocales más el secretario, son 6 personas y se necesita solo 3. Si el vocal que se ha designado por coincidencia en uno de los escenarios supuestos renuncia, se tenía que delegar a otro. Obviamente también recordemos que la renuncia de un vocal asume su alterno, entonces nunca va a estar en acefalía la junta parroquial, que son los 5. Entonces ahí tendría que verse nuevamente la alternativa de ver a otra persona. Reitero, ahorita más bien enfoquémonos para quienes tengan que hacer las extensiones, para más que todo de las cauciones, porque esas tienen que ser registradas y mantener la cobertura. Ya el compañero nos ha hecho la ayuda de consultar con Sucre, en los cuales sí se están emitiendo las extensiones. Entonces, centrémonos más bien en el tema de mantener la cobertura, en caso de cauciones, de registrar y justificar en la Contraloría el registro de las cauciones y de la póliza, mantener las pólizas de los bienes, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, digo, la experiencia que tenemos nosotros, la semana anterior fue donde se ha visto necesario realizar consultas al CERCOP, y yo creo que a más tardar esta semana, en estos días máximo, la próxima semana, se pronunciará ya el CERCOP y capaz que nuevamente nos dé luz verde para el tema ya de ínfima y hacerlo mediante este proceso, que sería el más adecuado. Eso, otros que iniciemos ya con el proceso de licitación, que decidan ya hacerlo mediante este proceso y tengan todo el soporte técnico para realizarlo. La economista y mi persona estamos, y bueno, todo el personal técnico estaríamos gustosísimos de apoyarles en el mismo modelo de pliegos o de resolución igualmente que se nos soliciten, y más bien ahí les echaríamos una mano. Muchísimas gracias, economista. Un ratito. Sí, adelante. Permítame un momentito. Por el tema de montos también se me ocurre ahorita, y he visto, es más, al momento que yo estaba buscando procesos similares, se le puede hacer también en un solo paquete todas las pólizas que ustedes tengan
pendientes o las que se realizan en el año se podría hacer en un solo paquete, es decir, ustedes ingresan en los pliegos los términos de referencia para la fidelidad, los términos de referencia para el seguro de vehículos, para el seguro de maquinaria y todos los demás bienes que ustedes tengan a nombre del GAT parroquial. Se haría una sola optación y las pólizas se emitirán de acuerdo a cada uno de los ramos que se estarían contratando para que no tengan ese inconveniente de que ya ahora solo la fidelidad es por un monto pequeñito y se hacen un lío grande. Esa le veo también una salida y de paso ya hacen un solo proceso y no se tendría que estar haciendo un proceso por cada póliza que ustedes tengan por vencerse. Con una consulta al respecto de su intervención, disculpe que sin importar los tiempos de vencimiento de las pólizas, por ejemplo, el caso de mí es que la caución ya se vence en julio, pero la póliza de maquinaria se vence en noviembre, entonces... ¿sí? Exacto, claro, ustedes le determinarían eso en los pliegos, las fechas de vencimiento y que se vayan renovando como van venciendo las pólizas que tienen en vigencia y harían un solo. Adicional, me olvidé, recién, en abril también se contrató la póliza del vehículo, recientemente estaría recién iniciado este trámite, también ya podría por esa póliza también hacer. Lo que pasa es que esa vigencia es hasta el próximo año, entonces usted cuando el próximo año tendría que hacer el nuevo paquete de contratación de todos los seguros. Si es que su primera póliza vence en abril en el año 2022, entonces usted en febrero, se me ocurre, estaría ya haciendo el proceso para la contratación de todos los seguros del año, pero no les recomiendo porque está vigente durante este año la póliza que usted le renovó en abril. Oye, ya, Eco, muchas gracias. Muchas gracias, Eco. Tenemos el pedido de algunos GAT con el modelo de pliego también, no sé, economistas, si esto sea posible, también el modelo de términos de referencia, es el pedido de algunos GAT. Les haríamos llegar a los correos los modelos que tenemos, Dianita. Listo. Muchísimas gracias. Con esto, entonces, damos por culminado ya el taller que hoy hemos desarrollado sobre licitación de seguros. Queremos reiterar el agradecimiento a todos los participantes desde Conagopare Azuay, a nombre de la licenciada Janet Garzón, quien pues ha hecho posible que una vez podamos llegar a ustedes con este tipo de capacitaciones que nos permite poder ir aprendiendo y conociendo, aclarando dudas para mejorar. Reiterar el agradecimiento, que tengan una linda tarde. No sé, economista y doctor Pablo, si ustedes desean también intervenir ya para cerrar este evento. Bueno, de mi parte, sumarme al agradecimiento de Dianita, de parte también de la licenciada Janet Garzón, siempre por participar de estos importantes talleres. De igual manera, a compañeros que se han podido conectar de otras provincias, de otros gobiernos parroquiales, como saben, en el Azuay somos sumamente solidarios todos, entonces siempre gustosos de recibirles y que participen de estos talleres. Como había indicado, se había solicitado en primera instancia la participación del CERCOVIA y hasta nosotros incluso hubiésemos hecho varias consultas, pero yo creo que es nuestra responsabilidad también de alguna manera ayudarles y sacar de algunas dudas sobre este nuevo proceso de contratación. Más bien agradecerles por su entendimiento, por su tiempo y que tengan un excelente día y siempre al servicio de ustedes. Muchas gracias igualmente, compañeros, a todos los participantes. Un saludo nuevamente a la licenciada Janet Garzón, quien está siempre preocupada por la capacitación de los GATs parroquiales y nos ha dispuesto que nosotros estemos pendientes siempre de estos temas. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.